En el verano de 1941, el mayor despliegue de poder blindado que el mundo había visto hasta entonces cruzó una frontera y comenzó a moverse hacia el este. No eran decenas de tanques, no eran cientos, eran miles. Columnas de acero que se extendían durante kilómetros sobre caminos de tierra, levantando nubes de polvo visibles desde los aviones que volaban por encima cubriéndolas. El ruido que producían era tan profundo, tan constante, que los habitantes de las aldeas soviéticas que lo escuchaban por primera vez pensaban que era un terremoto. No lo era. Era la Wehrmacht en movimiento. En 4 años de guerra en el frente oriental, los carros blindados alemanes recorrieron distancias que desafían la comprensión. Cruzaron ríos bajo fuego enemigo. Avanzaron cientos de kilómetros en días. Destruyeron ejércitos enteros. Y también ardieron. Ardieron por miles, tripulaciones adentro, en batallas que no tienen equivalente en ningún otro teatro de la Segunda Guerra Mundial. La guerra blindada en el frente oriental no fue una guerra de héroes ni de monstruos. Fue una guerra de hombres dentro de máquinas, en una escala y con una crueldad que ningún otro conflicto de la historia moderna igualó. Este es el relato de esa guerra, del acero, del fuego y de los hombres que murieron dentro de ambos. 1941 y 1942. Para comprender lo que fue la guerra blindada en el frente oriental, hay que entender primero que nada parecido había existido antes. Las batallas de tanques de la Primera Guerra Mundial eran escaramuzas comparadas con lo que ocurrió entre Alemania y la Unión Soviética a partir de junio de 1941. Los combates en el norte de África, que el periodismo de la época cubrió con fascinación, eran en términos de escala un teatro secundario. El frente oriental era otra cosa. Era un mundo propio, con sus propias reglas, su propio clima, su propia geografía y su propia capacidad de destruir hombres y máquinas en cantidades que los estados mayores de ambos lados apenas podían contabilizar. Cuando la Operación Barbarroja comenzó el 22 de junio de 1941, Alemania lanzó hacia el este 4 grupos Panzer, que eran las formaciones blindadas más poderosas y mejor coordinadas que cualquier ejército había desplegado hasta ese momento. El grupo Panzer 1 bajo von Kleist, el 2 bajo Guderian, el 3 bajo Hoth y el 4 bajo Wepner. Juntos sumaban más de 3.000 carros de combate, respaldados por infantería motorizada, artillería autopropulsada, unidades de ingenieros y una aviación táctica diseñada específicamente para trabajar en coordinación con las fuerzas terrestres. El concepto era el mismo que había funcionado en Francia: penetrar rápido, profundo y cerrar bolsas de cerco antes de que el enemigo pudiera reorganizarse. Lo que no estaba en los cálculos alemanes era la escala de lo que tendrían enfrente. El Ejército Rojo de 1941, a pesar de las purgas que habían decapitado su cuerpo de oficiales, tenía más tanques que todas las demás potencias del mundo juntas. Muchos de esos tanques eran obsoletos, mal mantenidos y peor tripulados. Pero los números eran reales, y entre esa masa de vehículos anticuados había algo que los alemanes no habían visto en Francia: el T-34. El primer encuentro documentado entre tanques alemanes y T-34 soviéticos ocurrió en los primeros días de la campaña. Los informes que llegaron al mando alemán causaron una preocupación que se intentó minimizar, pero que era genuina. El T-34 tenía un blindaje inclinado que hacía rebotar los proyectiles de los cañones anticarro alemanes estándar. Tenía un motor diésel que lo hacía menos inflamable que los tanques alemanes de gasolina. Y su cañón de 76 milímetros podía destruir cualquier carro alemán del momento a distancias operativas normales.
El Panzer III y el Panzer IV, los principales carros alemanes de 1941, tenían que maniobrar para buscar los puntos débiles del T-34, sus flancos y su parte trasera, en lugar de enfrentarlo de frente. La primera vez que vi uno de cerca fue después de que lo habíamos dejado fuera de combate con 4 impactos, escribió un comandante de tanque alemán en sus notas de campaña. Bajé del mío para inspeccionarlo. Los proyectiles habían rebotado en el blindaje frontal. Habían dejado marcas, pero no habían penetrado. Lo que finalmente lo detuvo fue un impacto en el motor desde el flanco. Regresé a mi tanque y no dije nada a mi tripulación. Pero en el verano de 1941 esas preocupaciones quedaron eclipsadas por la magnitud de los éxitos alemanes. Los grupos Panzer avanzaron con una velocidad que todavía resulta difícil de procesar. El grupo Panzer II de Heinz Guderian, quizás el oficial blindado más influyente de la guerra, cruzó el río Bug, atravesó Bielorrusia y llegó a Smolensk en menos de 4 semanas, habiendo recorrido más de 600 kilómetros desde la frontera. En el proceso, junto al grupo Panzer III, cerró la bolsa de Minsk, atrapando a 3 ejércitos soviéticos completos. Luego, la bolsa de Smolensk. Luego, en colaboración con el grupo de ejércitos sur, la catástrofe de Kiev. La mecánica de esas operaciones de cerco era brutal en su eficiencia. Los grupos Panzer no esperaban a la infantería. Avanzaban, doblaban hacia el interior, se encontraban con el brazo del cerco opuesto y cortaban todas las rutas de escape. La infantería llegaba después, a pie o en vehículos, y era la que tenía que mantener el perímetro mientras los tanques ya estaban moviéndose hacia la siguiente operación. Dentro de las bolsas, los soviéticos intentaban romper el cerco con todo lo que tenían. Los combates para sostener esos perímetros eran feroces, continuos, sin pausa. Llevábamos días sin dormir más de 1 hora seguida, recordó un conductor de Panzer III que participó en las operaciones del verano de 1941. El tanque se convertía en tu casa, tu cama, tu cocina y tu ataúd al mismo tiempo. Comías dentro, dormías dentro si podías. Y sabes que si el motor deja de funcionar o te impactan en el depósito de combustible, esa caja de acero que te protege se convierte en un horno en segundos. El avance continuó hacia el otoño. El 2 de octubre comenzó la operación Tifón, el asalto final hacia Moscú. Los grupos Panzer cerraron otras 2 enormes bolsas en Vyazma y Briansk, capturando más de 600.000 soldados soviéticos adicionales. Las cifras totales de prisioneros capturados desde junio eran tan enormes que resultaban estadísticamente absurdas. Más de 3 millones de soldados del Ejército Rojo habían sido muertos o capturados en 5 meses. Ningún ejército de la historia había sobrevivido a semejante sangría. Y sin embargo, el Ejército Rojo seguía existiendo. Ese hecho, que en octubre de 1941 todavía parecía un detalle molesto más que una señal de alarma, se convirtió en el otoño en una realidad que los grupos Panzer comenzaron a sentir en cada pieza mecánica, en cada componente de sus vehículos, en cada kilómetro que les quedaba por delante. Los tanques alemanes no habían sido diseñados para una campaña de esta duración. Los plazos de mantenimiento se habían excedido ampliamente. Las piezas de repuesto no llegaban con suficiente rapidez. Y entonces llegó el barro. Los soldados alemanes llamaron a ese periodo el Schlammperiode, el tiempo del barro. Las lluvias de otoño convirtieron los caminos de tierra soviéticos, que nunca habían sido otra cosa que senderos consolidados por el uso, en ríos de lodo que atrapaban los vehículos con ruedas y ralentizaban incluso a los de oruga. Un Panzer III podía quedar inmovilizado en ese barro hasta las torretas. Los camiones de suministros que debían alimentar el avance se atascaban a decenas de kilómetros de las líneas del frente. El combustible, las municiones y la comida dejaron de llegar con regularidad, y detrás del barro llegó el hielo. El invierno de 1941 a 1942, en el frente oriental, fue uno de los más severos del siglo.
Las temperaturas cayeron a 40 y hasta 50 grados bajo cero en algunos sectores. Los aceites lubricantes de los tanques se solidificaban. Los motores se negaban a arrancar sin ser calentados durante horas. Los sistemas hidráulicos de las torretas se congelaban, dejando los cañones inmovilizados apuntando en la dirección en que habían quedado la noche anterior. Para hacer arrancar un motor en esas condiciones había que encender fuego debajo del vehículo, un procedimiento que tardaba horas y que, si se descuidaba, podía terminar en el incendio del propio tanque. «Una mañana intenté abrir la escotilla y no pude», escribió un comandante de tanque durante el invierno frente a Moscú. El metal se había contraído tanto con el frío que la escotilla había quedado sellada. Tardamos 20 minutos en abrirla desde afuera. El termómetro marcaba -42. Ese día no salimos a combatir. Pasamos el día intentando que los motores arrancaran. Frente a Moscú, el avance se detuvo. Las divisiones Panzer, que habían recorrido miles de kilómetros en 5 meses, llegaron a los suburbios de la capital soviética con un porcentaje de sus tanques operativos que en algunos casos no superaba el 30%. El resto había sido destruido por el enemigo, abandonado por averías irreparables en el campo o dejado atrás aguardando piezas que no llegaban. Cuando el Ejército Rojo lanzó su contraofensiva de diciembre de 1941, las unidades blindadas alemanas frente a Moscú no tenían la movilidad ni las reservas para absorber el impacto. La crisis del invierno de 1941 a 1942 no destruyó a las fuerzas Panzer alemanas, pero las transformó. Los veteranos que habían vivido la euforia del verano y la agonía del invierno emergieron de esa primera campaña con un conocimiento del frente oriental que no podía aprenderse en ningún otro lugar. Sabían cómo mantener los motores vivos con el frío. Sabían cómo usar el terreno para compensar la superioridad numérica enemiga. Sabían sobre todo que el Ejército Rojo no era el adversario desorganizado y desbandado que la propaganda del verano había sugerido. Era un enemigo que aprendía, que se adaptaba y que, a diferencia de Francia o Polonia, no colapsaba moralmente cuando las cosas salían mal. El año 1942 trajo la Operación Azul y el avance hacia el sur, hacia el Cáucaso y el Volga. Los grupos Panzer, reorganizados y parcialmente reequipados, volvieron a demostrar su capacidad ofensiva. Las bolsas de cerco ya no eran de la escala astronómica de 1941, pero el avance fue real y sostenido. Los carros alemanes cruzaron el Don, penetraron en la estepa y llegaron a las orillas del Caspio. En el norte del Cáucaso, columnas Panzer avanzaron por terreno montañoso que los manuales de táctica blindada consideraban inadecuado para operaciones de carros. Pero algo había cambiado. El T-34 aparecía cada vez en mayor número. Los nuevos cañones antitanques soviéticos, el 76 milímetros remolcado y las versiones autopropulsadas que comenzaban a llegar desde los Urales, podían destruir los Panzer III y IV a distancias donde la artillería alemana anterior no alcanzaba con eficacia. Y por primera vez, los tripulantes de tanques alemanes comenzaron a hablar de algo que el año anterior había sido una rareza: el miedo a ser superados en el combate acorazado, no solo en número, sino en calidad del material. Nosotros teníamos experiencia y ellos tenían tanques, explicó un veterano de las campañas de 1942 en una entrevista de posguerra. Durante un tiempo, la experiencia ganaba, pero la experiencia se gasta. Los hombres mueren, los que sobreviven se cansan, los nuevos que llegan no tienen los años de los que cayeron, y los tanques de ellos seguían llegando. El invierno de 1942 a 1943 cerró el capítulo con la catástrofe de Stalingrado, donde el Sexto Ejército quedó cercado y destruido.
Para las fuerzas Panzer que habían llegado al Volga en el verano con la arrogancia legítima de quienes habían cruzado media Europa, esa derrota no era solo táctica, era el fin de una certeza, la certeza de que la guerra en el este podía ganarse. Lo que vino después fue diferente, más duro, más oscuro y en muchos sentidos más brutal que todo lo anterior. 1943 y 1944. El año 1943 comenzó con cenizas, no metafóricas, cenizas reales. El humo de Stalingrado todavía visible desde kilómetros de distancia cuando los últimos reductos del Sexto Ejército dejaron de resistir en febrero. Para las fuerzas Panzer alemanas que operaban en el sur del frente oriental, la catástrofe de Stalingrado no era solo una derrota, era una fractura en la estructura psicológica de la campaña. Hasta ese momento, incluso en los peores meses del invierno de 1941, había existido la convicción de que Alemania estaba ganando la guerra en el este, que los reveses eran temporales y que la maquinaria militar alemana terminaría por imponerse. Esa convicción, después de Stalingrado, ya no era posible sostener con honestidad. Pero la guerra no esperaba a que nadie procesara sus pérdidas. En febrero de 1943, el Frente Sur alemán estaba en una situación cercana al colapso. El Ejército Rojo, envalentonado por la victoria en Stalingrado, lanzó una serie de ofensivas que amenazaban con desmantelar todo el flanco meridional alemán. Las ciudades de Kharkov y Kursk habían caído en manos soviéticas. El grupo de ejércitos Don, comandado por el mariscal de campo Erich von Manstein, operaba con líneas extendidas, flancos expuestos y reservas que no existían sobre el papel y mucho menos sobre el terreno. Lo que ocurrió a continuación fue quizás la demostración más brillante de maniobra blindada de toda la guerra, ejecutada no desde una posición de fuerza, sino desde el borde del desastre. Manstein, en lugar de anclar su línea y esperar el impacto soviético, decidió ceder terreno deliberadamente para atraer las fuerzas enemigas hacia adelante, extender sus líneas de suministro hasta el punto de quiebre y entonces lanzar los cuerpos Panzer SS desde el flanco. El golpe cayó sobre un ejército rojo que había avanzado demasiado rápido para su propia logística y que no esperaba encontrar semejante concentración blindada en esa dirección. El contraataque de Manstein en febrero y marzo de 1943 reconquistó Kharkov, destruyó varias formaciones soviéticas de vanguardia y estabilizó el Frente Sur. En términos operativos fue una obra maestra. Los cuerpos Panzer SS, equipados con los nuevos tanques Panzer IV Tiger y versiones mejoradas del Panzer IV, demostraron que la maquinaria blindada alemana todavía podía ejecutar maniobras de una velocidad y precisión que el Ejército Rojo, con todo su creciente poderío, no podía igualar en ese momento. Fue la única vez en la guerra que sentí que las cosas funcionaban exactamente como debían, recordó un comandante de compañía de los Panzer SS que participó en la reconquista de Kharkov. Sabíamos dónde estaban, sabíamos hacia dónde iban, y nos movimos más rápido que ellos. Durante esos días parecía que 1941 había vuelto, pero uno de mis sargentos, que llevaba en el frente desde el principio, me dijo algo que no olvidé, que la diferencia entre ahora y entonces era que en 1941 no necesitábamos golpes de genio para ganar. Ahora sí, tenía razón. El contraataque de Manstein fue un golpe de genio, y los golpes de genio no son un recurso renovable. La primavera de 1943 trajo un paréntesis de relativa calma en las operaciones de gran escala mientras ambos bandos se preparaban para lo que todos sabían que vendría en el verano. En el frente, en el sector de Kursk, existía un saliente enorme hacia el oeste,
una protuberancia del territorio soviético que los mapas mostraban como una tentación geográfica casi imposible de ignorar. Si los alemanes lanzaban un ataque convergente desde el norte y el sur de ese saliente, podían cerrar una bolsa de dimensiones potencialmente colosales y recuperar la iniciativa estratégica que Stalingrado había destruido. El problema era que los soviéticos también podían leer los mapas. La Operación Ciudadela, el asalto alemán al saliente de Kursk, fue planeada, postergada, replaneada y postergada de nuevo durante meses, mientras Hitler esperaba la llegada de los nuevos tanques Panther y demás unidades Tiger para reforzar el golpe. Cada semana de demora era una semana que el Ejército Rojo utilizaba para construir uno de los sistemas defensivos más elaborados que la guerra había visto. 8 líneas de trincheras, campos de minas con densidades de hasta 2000 minas por kilómetro, cañones antitanque enterrados hasta la boca en posiciones escalonadas en profundidad, fuerzas blindadas de reserva masivas aguardando detrás, no para defender sino para contraatacar una vez que el impulso alemán se agotara. Cuando la Operación Ciudadela comenzó el 5 de julio de 1943, las fuerzas Panzer alemanas se lanzaron contra esa preparación defensiva con todo lo que tenían. Al norte, el 9º Ejército bajo el general Walter Model encontró una resistencia tan compacta y articulada que el avance se detuvo prácticamente en los primeros días. Los nuevos tanques Ferdinand, enormes cazacarros sin ametralladoras de casco, resultaron vulnerables a la infantería soviética que se les acercaba desde los flancos y los destruía con cargas explosivas. Los Tiger avanzaban, pero no podían hacerlo suficientemente rápido para compensar el ritmo de las pérdidas. Al sur, el grupo Panzer de Hermann Hoth tuvo más éxito inicial, penetrando varios kilómetros en las defensas soviéticas. El enfrentamiento culminó el 12 de julio en los campos cercanos al pueblo de Prokhorovka, donde las unidades blindadas de los cuerpos Panzer S chocaron con la segunda guardia de tanques soviética, en lo que la historiografía recordaría como una de las batallas de carros más grandes de la historia. Los números exactos han sido debatidos durante décadas, pero la realidad operativa fue clara. El impulso alemán no logró romper las líneas soviéticas, y el Ejército Rojo tenía reservas que continuar lanzando mientras los alemanes contaban sus pérdidas sin poder reponerlas con la misma velocidad. En Prokhorovka, los T-34 llegaban de todas partes al mismo tiempo, escribió un tripulante de Panther que sobrevivió al combate con heridas. Nosotros teníamos mejores cañones y mejor blindaje frontal, pero ellos nos rodeaban, se metían entre nosotros. A esas distancias cortas el Panther perdía su ventaja. Un T-34 a 20 metros puede destruirte aunque su cañón sea peor. Perdí a 2 de mis hombres en un segundo cuando el proyectil entró por la escotilla del conductor. No hubo tiempo de nada, solo el impacto y el silencio de ellos. La Operación Ciudadela fue cancelada el 13 de julio. No porque los alemanes hubieran sido destrozados en el campo, sino porque la iniciativa había pasado definitivamente al enemigo. Ese mismo día, el Ejército Rojo lanzó la Operación Kutuzov contra el flanco del 9º Ejército alemán al norte de Kursk. Días después, la Operación Rumiantsev golpeó al sur. Las fuerzas Panzer, que habían gastado su impulso ofensivo en el saliente, tuvieron que ser extraídas apresuradamente y lanzadas a apagar incendios en sectores donde la situación se deterioraba más rápido de lo que los mapas podían actualizar. El verano y el otoño de 1943 fueron una retirada continua, combatida con ferocidad por las unidades blindadas alemanas que se convirtieron en el instrumento principal para ralentizar un avance soviético que ya no podía detenerse, solo retrasarse. Las divisiones Panzer se convirtieron en bomberos,
Aparecían en el punto de ruptura, contraatacaban, restablecían provisionalmente la línea y eran enviadas al siguiente sector en crisis antes de que hubieran tenido tiempo de reorganizarse. Los desplazamientos eran continuos, el descanso inexistente y las pérdidas en material y hombres superaban con regularidad la capacidad de reposición. Nosotros éramos el parche, explicó un oficial de Estado Mayor de una división Panzer en sus memorias de posguerra. Cuando algo se rompía en el frente, nos llamaban a nosotros. Llegábamos, lo arreglábamos provisionalmente y nos mandaban a arreglar otra cosa. Nunca teníamos tiempo de reparar nuestros propios tanques, de entrenar a los reemplazos que llegaban, de dormir. Un oficial de otra división me preguntó una vez cuántos tanques operativos teníamos. Le dije el número y se quedó en silencio. Era menos de un tercio de lo que debería haber sido. El cruce del Dnieper en el otoño de 1943 fue una de las operaciones más caóticas y costosas del Frente Oriental. El Ejército Rojo lanzó asaltos anfibios en múltiples puntos del río simultáneamente, estableciendo cabezas de puente que los alemanes intentaron eliminar con contraataques blindados. Algunos de esos contraataques tuvieron éxito local y temporal. Ninguno logró cerrar permanentemente el acceso soviético a la orilla occidental. Para finales de 1943, el Ejército Rojo tenía posiciones sólidas al oeste del Dnieper y los alemanes habían perdido la línea que Hitler había llamado el Muro del Este, la posición defensiva natural en la que la campaña de 1943 debía estabilizarse. El año 1944 comenzó con el Ejército Rojo en el interior de Ucrania, con Leningrado siendo liberada del asedio en enero y con una presión sostenida en todos los sectores del frente que no daba tiempo de consolidar ninguna posición. Para las fuerzas Panzer alemanas, ese año representó el máximo esfuerzo defensivo en las condiciones más adversas que habían enfrentado desde el invierno de 1941, pero con una diferencia fundamental. En 1941 había esperanza de que la situación se revirtiera. En 1944, los que habían sobrevivido suficiente tiempo para conocer la diferencia sabían que no. En marzo de 1944, en Ucrania Occidental, ocurrió uno de los episodios más dramáticos de la guerra blindada en el Frente Oriental. Dos cuerpos alemanes con más de 50.000 hombres quedaron cercados en la bolsa de Kamenets-Podolsky cuando el primer frente ucraniano soviético cortó sus líneas de comunicación en una operación de penetración profunda. El rescate fue ejecutado por el segundo cuerpo Panzer SS y el tercer cuerpo Panzer, que avanzaron a través del barro del deshielo primaveral en condiciones en que los vehículos se hundían hasta los ejes y los motores se sobrecalentaban luchando contra el terreno tanto como contra el enemigo. El corredor que los tanques de rescate abrieron fue estrecho, temporal y se cerró casi inmediatamente después de que las unidades cercadas lo cruzaron. Pero funcionó. Era el tipo de operación que las fuerzas Panzer alemanas ejecutaban todavía con una competencia técnica y táctica que no tenía equivalente en ningún otro ejército del mundo en ese momento. El problema era que esa competencia ya no alcanzaba para cambiar el resultado de la guerra, solo alcanzaba para prolongarla. Cuando por fin llegamos a las líneas propias después de la ruptura, recordó un suboficial que salió de la bolsa de Kamenets-Podolsky a pie porque su vehículo había quedado destruido 2 días antes. No hubo celebración, nadie gritó, nadie abrazó a nadie. Los hombres que nos esperaban del otro lado tenían la misma cara que nosotros, la cara de alguien que lleva demasiado tiempo en esto. Te miraban y veían lo que ellos mismos parecían. Y eso era suficiente para entender que no habíamos ganado nada. Solo habíamos sobrevivido un poco más.
El verano de 1944 trajo la Operación Bagration, el golpe soviético contra el grupo de ejército centro que resultó ser la mayor derrota militar alemana de toda la guerra, superior en magnitud incluso a Stalingrado. 23 divisiones alemanas fueron destruidas o capturadas en pocas semanas. Las fuerzas Panzer disponibles en ese sector eran insuficientes en número y llegaron tarde en cada punto de crisis porque el mando alemán no había anticipado correctamente la dirección ni la escala del ataque. El frente central alemán se desintegró en un modo que no tenía precedente, no una retirada combatiente, sino una disolución. Las divisiones Panzer que operaban en los sectores adyacentes intentaron cubrir los flancos del colapso, ejecutar contraataques de contención y mantener abiertos corredores de escape para las unidades de infantería que huían hacia el oeste. Lo hicieron con el mismo profesionalismo de siempre y, como siempre en ese año, fue insuficiente para cambiar lo que estaba ocurriendo. Recuerdo un contraataque en julio. No recuerdo exactamente dónde. Los nombres de los pueblos se confunden después de tantos años. Dijo en una entrevista grabada décadas después un veterano que sirvió como comandante de Panzer IV durante la campaña de 1944. Atacamos con 11 tanques. Recuperamos el pueblo. Mantuvimos la posición 4 horas. Luego recibimos la orden de retirarnos porque el flanco izquierdo había caído y si nos quedábamos, nos cerraban. Salimos con 7 tanques. El pueblo volvió a ser de ellos esa misma noche. Al día siguiente atacamos otro pueblo, con 7 tanques. Así todos los días. Esa imagen, 7 tanques atacando un pueblo que mañana habría que abandonar de nuevo, captura algo esencial sobre la guerra blindada alemana en 1944. No era incompetencia. Era el agotamiento de un sistema que había sido construido para ganar guerras cortas y que llevaba 3 años combatiendo una guerra que no terminaba, contra un enemigo que producía tanques y hombres más rápido de lo que podían ser destruidos, en un frente de miles de kilómetros que ninguna fuerza del tamaño de la alemana podía sostener indefinidamente. Los nuevos tanques que llegaban al frente en 1944, el Panther, y versiones mejoradas del Tiger eran en muchos aspectos superiores a cualquier cosa que los soviéticos desplegaban individualmente. El cañón largo de 75 milímetros del Panther podía destruir un T-34 a 2 kilómetros de distancia. El Tiger II, con su blindaje frontal prácticamente impenetrable para la mayoría de los cañones soviéticos, era un adversario formidable en la defensa, pero eran complicados de mantener. Consumían combustible que Alemania ya no producía con suficiencia y llegaban en números que nunca compensaban las pérdidas acumuladas. El Panther era un tanque extraordinario cuando funcionaba, recordó un mecánico de una unidad Panzer que pasó 1944 en los talleres de campaña del Frente Oriental. El problema era que no siempre funcionaba. La caja de cambios era delicada. El sistema de refrigeración tenía problemas. Si lo mantenías bien, era lo mejor que existía. Pero en el frente no hay tiempo de mantener nada bien. Los tanques llegaban del combate con averías encima de averías y yo tenía piezas para reparar la mitad de ellos. Para finales de 1944, las fuerzas Panzer alemanas en el frente oriental eran una fracción de lo que habían sido. No en espíritu ni en competencia táctica, que los veteranos que seguían vivos mantenían con una tenacidad que desafiaba las circunstancias, sino en número, en capacidad operativa y en la posibilidad real de influir en el desarrollo de la guerra. El frente se había movido cientos de kilómetros hacia el oeste. Polonia, Rumanía, los estados bálticos habían sido perdidos o estaban en proceso de serlo. El Ejército Rojo se encontraba en la frontera de la Prusia Oriental y seguía viniendo. 1945. Hay una palabra en alemán que los soldados del Frente Oriental usaban con una frecuencia que se fue volviendo insoportable a medida que el año 1945 avanzaba. Kessel.
caldero, bolsa de cerco. La misma palabra que en 1941 describía las trampas que los grupos Panzer tendían al Ejército Rojo, ahora describía lo que el Ejército Rojo tendía a los alemanes. La inversión era total, casi simétrica, y quienes habían vivido los dos lados de esa ecuación lo sabían con una claridad que ningún parte de guerra podía expresar. El año comenzó el 12 de enero de 1945 con la ofensiva Vístula-Oder, el mayor ataque coordinado que el Ejército Rojo había lanzado en toda la guerra. 169 divisiones, más de 6.000 tanques, 3 frentes operando en paralelo a lo largo de un frente de 500 kilómetros en Polonia. La superioridad numérica soviética en ese sector era de proporciones que los estados mayores alemanes calculaban y luego volvían a calcular buscando un error en los números, porque los números no podían ser reales. Lo eran. Las líneas alemanas en Polonia se rompieron en horas, no en días, en horas. Las divisiones Panzer de reserva que debían contraatacar y sellar las brechas fueron lanzadas al combate de manera fragmentada, a medida que llegaban, sin coordinación entre sí y sin tiempo de reconocer el terreno. Cada contraataque local era absorbido por la masa soviética y neutralizado antes de que pudiera tener efecto operativo. Para finales de enero, el Ejército Rojo había avanzado más de 500 kilómetros desde el Vístula y estaba a menos de 80 kilómetros de Berlín. Contraatacamos con 16 tanques contra un frente donde ellos tenían cientos, escribió en sus notas un comandante de batallón Panzer que participó en los combates de enero en Polonia. No era un contraataque, era un gesto, lo sabíamos todos, pero la orden era atacar y atacamos. Destruimos varios de los suyos, perdimos la mitad de los nuestros y al día siguiente el frente estaba exactamente donde estaba antes de que saliéramos, solo que con menos tanques de los nuestros en él. En Prusia Oriental, la situación adquirió dimensiones de tragedia civil que la guerra blindada raramente había producido con tanta crudeza. Las ofensivas soviéticas cortaron las comunicaciones terrestres de la provincia con el resto de Alemania, atrapando a cientos de miles de civiles junto a las unidades militares que intentaban mantener los corredores de evacuación abiertos. Las divisiones Panzer operaban no solo como fuerzas de combate, sino como escudos, detrás de los cuales columnas de refugiados intentaban alcanzar los puertos del Báltico. Los contraataques blindados en ese contexto tenían un significado diferente al de cualquier operación anterior. No recuperar territorio ni destruir fuerzas enemigas, sino ganar horas. Horas que significaban que más gente llegaba al mar. Yo sabía lo que estaba detrás de nosotros, recordó décadas después un conductor de Panzer que sirvió en Prusia Oriental durante esos meses. No el enemigo, los civiles. Mujeres, niños, viejos, empujando carros con lo que habían podido cargar. Cuando la línea cedía y teníamos que retroceder, yo pensaba en ellos. Aceleraba el motor todo lo que podía para llegar a la nueva posición antes que los soviéticos. No por mí, sino porque si no llegaba a tiempo, ellos tampoco llegaban a tiempo. En ese escenario, las fuerzas Panzer alemanas ejecutaron algunas de las operaciones defensivas más técnicamente competentes de toda la guerra, precisamente cuando todo lo demás se desmoronaba. La división Panzer Großdeutschland, la división Panzer Hermann Göring y varias divisiones Panzer SS combatieron en Prusia Oriental con una eficacia táctica que contrastaba de manera casi absurda con la realidad estratégica que las rodeaba. Ganaban los encuentros locales, perdían la guerra en cada uno de ellos. En Hungría, Hitler insistió en lanzar la última gran ofensiva blindada alemana de la guerra, la Operación Despertar de Primavera, en marzo de 1945, con el objetivo de recuperar los campos petroleros del lago Balatón. Las divisiones Panzer SS, que habían sido el núcleo del poder blindado alemán durante 2 años, la Leibstandarte,
la Das Reich, la Totenkopf, la Viking, fueron concentradas en ese sector y lanzadas al ataque en condiciones de terreno que resultaron desastrosas. El deshielo prematuro convirtió el suelo húngaro en una ciénaga que inmovilizaba los tanques pesados y hacía imposible el tipo de maniobra rápida que era la razón de ser de las unidades Panzer. El ataque avanzó algunos kilómetros, se atascó literalmente en el barro y fue aplastado por la contraofensiva soviética que siguió. Las divisiones que habían luchado desde 1941, que habían sobrevivido Kursk y Bagration y la retirada a través de Ucrania, quedaron reducidas en semanas a fracciones de su fuerza nominal. La Leibstandarte SS Adolf Hitler, que en 1943 había sido una división de élite con cientos de tanques, combatía en abril de 1945 con menos de 30 vehículos acorazados operativos. Cuando recibí la orden de atacar con lo que me quedaba, dijo en una entrevista de posguerra un oficial de la Leibstandarte que participó en esas últimas operaciones, miré a mis hombres y no dije nada durante un momento. Ellos me miraban a mí. Nadie preguntó para qué, nadie preguntó hasta cuándo. Simplemente montaron en los tanques y arrancaron los motores. Después de tantos años, eso era lo único que sabían hacer. Berlín. Abril de 1945. El Ejército Rojo cerró el cerco sobre la capital alemana el 25 de abril, cuando los frentes de Zhukov y Konev se encontraron al oeste de la ciudad. Dentro y alrededor de Berlín, los últimos restos de las unidades Panzer combatieron en un escenario que hubiera resultado irreconocible para los hombres que habían cruzado las fronteras soviéticas en el verano de 1941. No había maniobra, no había profundidad, no había líneas de suministro ni posibilidades de repliegue. Había calles, puentes, edificios. El mismo tipo de combate urbano que había destruido al Sexto Ejército en Stalingrado se reproducía ahora en el corazón de Alemania. Los cazacarros y los últimos tanques disponibles eran colocados en posiciones defensivas fijas, usando el terreno construido como cobertura, disparando hasta que los destruían o hasta que el combustible se agotaba, lo que frecuentemente ocurría primero. Las tripulaciones que perdían sus vehículos combatían a pie con armamento de infantería. Algunos simplemente intentaban escapar hacia el oeste, hacia las líneas americanas o británicas, sabiendo lo que significaba caer prisionero en el este después de 4 años de guerra, con las características que esa guerra había tenido. El 2 de mayo de 1945, la guarnición de Berlín capituló. Una semana después, el 8 de mayo, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra blindada en el frente oriental había durado exactamente 47 meses. En ese tiempo, ambos lados habían producido y perdido tanques en cantidades que la industria de cualquier otro país del mundo no hubiera podido sostener ni una fracción de ese tiempo. La Unión Soviética fabricó durante la guerra más de 84.000 T-34 de todas las versiones. Alemania produjo algo más de 8.000 Panzer IV, menos de 6.000 Panther y menos de 2.000 Tiger de todos los modelos. Los números cuentan parte de la historia, solo parte, porque la otra parte la cuentan los hombres. Los tripulantes alemanes que en 1941 cruzaron el Bug y el Dnieper convencidos de que la guerra terminaría antes de que llegara el frío y que 4 años después morían en las calles de su propia capital. Los soldados soviéticos que en los primeros días de Barbarroja vieron sus tanques arder por cientos sin comprender del todo por qué, y que en 1945 conducían sus T-34 por las calles de Berlín con una mezcla de triunfo y agotamiento que ninguna victoria puede limpiar del todo. Los mecánicos, los conductores, los artilleros, los comandantes de torreta que pasaron años dentro de máquinas de acero, sabiendo que una sola pieza de metal en la dirección equivocada era suficiente para que todo terminara. La guerra blindada en el frente oriental
no fue ganada por el mejor tanque ni por la mejor táctica. Fue ganada por el bando que pudo sostener las pérdidas durante más tiempo. Esa es una verdad incómoda porque no tiene grandeza en sí misma. No tiene el peso épico que las batallas parecen prometer cuando se estudian sobre un mapa. Pero es la verdad que los hombres que sobrevivieron conocían mejor que nadie, y que los que no sobrevivieron pagaron con todo lo que tenían. El acero se funde, las máquinas se destruyen, los ejércitos desaparecen. Lo que queda son los números en los registros, los nombres en las listas de bajas y el silencio de quienes no regresaron para contarlo.